No estás imaginando cosas. ¿Esa persona genuinamente buena que todo el mundo de repente comenzó a odiar? No hizo nada malo. De hecho, el problema es exactamente lo contrario, hizo todo demasiado bien. Y la psique colectiva simplemente no lo soporta. Hoy voy a mostrarte el mecanismo psicológico que transforma la bondad en blanco, y porque mientras más luminosa se vuelve una persona, más sombra atrae de los demás. Prepárate, porque lo que vas a descubrir aquí va a cambiar completamente la forma en que ves estas situaciones. Tal vez tú misma ya hayas vivido esto. Intentas hacer el bien, ayudas a las personas, mantienes tu integridad, no entras en chismes ni en juegos sucios. Y de repente, sin previo aviso, te conviertes en blanco de críticas, envidias, comentarios maliciosos. Gente que nunca perjudicaste comienza a atacarte. Personas que apenas te conocen ya formaron una opinión negativa sobre ti. Y lo más confuso, mientras más intentas ser buena, peor se pone. Es como si tu bondad fuera un imán para la hostilidad ajena. Te preguntas, ¿qué hice mal yo? La respuesta te va a sorprender, absolutamente nada. ¿Por todos los arquetipos? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando la psique humana y uno de los fenómenos más perturbadores que observé fue personas que cargan mucha luz psíquica, aquellas que encarnan cualidades excepcionalmente positivas, frecuentemente se convierten en blancos de ataques irracionales y desproporcionados. No es coincidencia. No es mala suerte. Es un mecanismo arquetípico profundo de la psique colectiva que muy pocas personas comprenden. Y hoy, voy a explicarte exactamente qué sucede detrás de las cortinas del inconsciente cuando alguien demasiado bueno aparece en el radar de las personas. Quédate hasta el final porque voy a revelarte no solo por qué sucede esto, sino también cómo puedes protegerte de este fenómeno sin dejar de ser quien eres. Voy a mostrarte una técnica práctica que Marie-Louise von Franz, mi alumna más brillante, desarrolló para lidiar exactamente con esta situación. Y si eres nueva aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte, porque exploramos la psicología profunda aplicada a los dilemas de la vida moderna. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Ahora, vamos a sumergirnos en este fenómeno psicológico fascinante y perturbador. Déjame explicarte un concepto que yo desarrollé y que es absolutamente fundamental para entender este fenómeno, la inflación psíquica. Y presta atención porque esto aquí es 100% teoría junguiana pura, directo de mis escritos. La inflación psíquica sucede cuando el ego, esa pequeña consciencia que tú llamas yo, se identifica con contenidos que no le pertenecen, sino al inconsciente colectivo. Son los arquetipos. Imagina que tu consciencia es una bombilla de 60 watts. Fue hecha para iluminar tu vida personal, tus decisiones del día a día, tus relaciones. Pero de repente, conectas esa bombilla de 60 watts al voltaje de un arquetipo, digamos, el arquetipo del salvador, del héroe, del mártir, de la persona perfecta. ¿Qué sucede? La bombilla se quema. O peor, brilla tan intensamente que encandila a todos los que están alrededor. Ahora, aquí está el punto crucial que la mayoría de las personas no entiende: existen arquetipos luminosos, aquellos que representan las cualidades más elevadas de la humanidad. El sabio. El santo. El héroe altruista. La madre perfecta. El profesional impecable. Cuando una persona comienza a encarnar estas cualidades de forma muy intensa, ya sea por personalidad natural, ya sea por esfuerzo consciente de autoperfeccionamiento, algo peligroso sucede a nivel psíquico. Deja de ser vista como una persona común y pasa a ser percibida como la representación viva de aquel arquetipo. Y aquí está el problema: los arquetipos no son humanos. Son fuerzas transpersonales, gigantescas, que pertenecen al inconsciente colectivo de toda la humanidad. Ningún ser humano individual tiene estructura psíquica para cargar un arquetipo entero sin consecuencias graves. Piensa así: ¿conoces a esa persona en el trabajo que nunca se equivoca? Siempre puntual, siempre eficiente, siempre educada, siempre dispuesta a ayudar, nunca se queja, nunca chismea. Parece demasiado perfecta para ser verdad, ¿no? ¿Y qué sucede? Las otras personas comienzan a sentirse incómodas cerca de ella. No porque hizo algo malo, al contrario. Es porque está cargando el arquetipo de la profesional perfecta y eso funciona como un espejo implacable para las imperfecciones de todo el mundo alrededor. Ella no está criticando a nadie. Ni siquiera necesita abrir la boca. La mera existencia de ella ya es una crítica viviente a las fallas ajenas. Y la psique humana no tolera ese espejo. Entonces, ¿cuál es la reacción natural? Destruir el espejo.
¿Y sabes cuál es la parte más cruel de este mecanismo? La persona que está siendo atacada generalmente no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Ella no se ve como inflada o como portadora de un arquetipo. Está simplemente siendo ella misma. Intentando vivir con integridad. Haciendo lo mejor que puede. Pero psicológicamente hablando, cuando te identificas con un arquetipo luminoso, incluso sin darte cuenta, incluso sin querer, dejas de ser un ser humano común a los ojos del colectivo. Te conviertes en un símbolo. Y los símbolos no tienen derecho a tener defectos, debilidades, necesidades humanas. Los símbolos necesitan ser perfectos todo el tiempo. Y cuando inevitablemente fallan en ser perfectos, porque son humanos, después de todo, la caída es brutal. El colectivo se siente traicionado. Como si hubieras roto un contrato que ni sabías que habías firmado. Ahora viene la parte que conecta todo esto con el odio repentino. La psique colectiva siempre busca equilibrio. Siempre. Esa es una ley fundamental que observé en décadas de práctica clínica y estudio. Cuando hay luz excesiva de un lado, la psique convoca sombra del otro lado para compensar. No es maldad. No es envidia consciente, aunque la envidia puede estar presente también. Es un mecanismo automático, arquetípico, de restauración del equilibrio psíquico. La persona, demasiado buena, está cargando una cantidad desproporcionada de luz. Y el inconsciente colectivo reacciona proyectando una cantidad equivalente de sombra en ella. De repente, todo el mundo comienza a ver defectos que tal vez ni existan. Comienzan a interpretar sus acciones positivas como manipulación disimulada. Su bondad se vuelve falsedad. Su generosidad se vuelve interés oculto. Es la sombra colectiva siendo proyectada en aquella persona para restaurar el equilibrio. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica con situaciones que vas a reconocer de inmediato. Imagina a mí, Carl Jung, entrando en un grupo de WhatsApp de la familia. Hay esa prima, vamos a llamarla Carmen, que es genuinamente buena. Ella siempre manda mensajes cariñosos, recuerda los cumpleaños de todo el mundo, ofrece ayuda, nunca entra en los chismes que circulan en los otros grupos paralelos. Ella es la persona que cuando alguien está enfermo, aparece con una sopa. Cuando alguien necesita que la lleven, ella se ofrece. Impecable, ¿no? Pues bien. Yo observaría fascinado cómo, después de algunos meses, comienzan los comentarios sutiles. Ay, Carmen está muy servicial hoy, ¿no? ¿Será que quiere algo? O entonces, qué casualidad que solo ayuda cuando todo el mundo está viendo en el grupo. Y la pobre Carmen, confundida, sin entender de dónde vino esa hostilidad repentina. Desde el punto de vista psicológico, ella está cargando el arquetipo de la buena pariente de forma tan intensa que el resto de la familia, inconscientemente, se siente inadecuado. La luz de ella está proyectando sombra en los demás. ¿Y la reacción? Apagar su luz. Segundo escenario, el ambiente corporativo. Yo estaría absolutamente intrigado observando a esa empleada, vamos a llamarla Rosa, que llega siempre 15 minutos antes del horario, nunca sale más temprano, entrega todo a tiempo, es cordial con todo el mundo, no se queja del jefe ni participa de las conversaciones de pasillo sobre quién está haciendo el vago. Ella simplemente trabaja. Y lo hace bien. Tú pensarías, ¡qué maravilla! ¿Todo jefe debería querer una empleada así? Pues sí. Pero yo te digo, observa lo que sucede en la sala de café. Los comentarios venenosos, Rosa es muy correcta, ¿no? Debe estar con la mira puesta en el ascenso. Se cree mejor que todo el mundo. Con esa pose de santa, debe tener un esqueleto enorme en el armario. Nadie puede señalar un error concreto de ella. Porque no lo hay. Pero psicológicamente, ella está representando un arquetipo que los demás no pueden o no quieren encarnar. Y eso es insoportable. Entonces, el grupo inconscientemente se une para derribar esa representación viviente de la profesional perfecta. Porque si ella puede, significa que los demás podrían también, pero eligen no hacerlo. Y esa verdad no dicha es intolerable. Tercer y último escenario, y este es particularmente cruel, la persona que pasó por un sufrimiento inmenso y logró reponerse de forma inspiradora. Vamos a llamarlo Miguel. Perdió el empleo, pasó por un divorcio difícil, tuvo problemas de salud. Pero en vez de hundirse, hizo terapia, cambió de vida, comenzó a ejercitarse, encontró un nuevo propósito. 2 años después, está literalmente radiante. Feliz, saludable, bien resuelto.
Publicó en Instagram una foto sonriendo con el pie de foto: después de la tormenta, viene la calma. Gratitud. Listo. El daño está hecho. Yo observaría con mi cuadernito de notas la avalancha de comentarios pasivo-agresivos: debe ser bueno tener tiempo para el gimnasio, ¿no? Fácil ser feliz cuando no tienes responsabilidades. Está en la fase de la negación todavía, pronto la realidad le va a pegar. Miguel encarnó el arquetipo del héroe que venció la adversidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Todas esas personas que comentaron también pasaron por dificultades. Pero no se repusieron. La existencia de Miguel feliz es una acusación silenciosa: si él pudo, ¿por qué tú no pudiste? Y en vez de usar esto como inspiración, el inconsciente colectivo del grupo reacciona con: ¿destruye ese espejo? ¿Me está mostrando mi propia cobardía? Entonces, después de reírnos juntos de estas situaciones absurdas, pero que reconociste de inmediato porque ya viste o viviste algo parecido, vamos a lo que realmente importa: ¿qué hacer cuando te das cuenta de que estás en esa posición? ¿Cómo protegerte de este mecanismo psicológico sin dejar de ser quien eres? Porque mira, no te estoy diciendo que dejes de ser una persona buena. No estoy sugiriendo que te vuelvas mediocre para caber en el grupo. Eso sería una traición a tu propia individuación. Pero existe una diferencia crucial entre ser genuinamente buena y estar identificada con el arquetipo de la bondad. Y es exactamente esa diferencia la que te va a salvar del odio colectivo. Mi alumna más brillante, Marie-Louise von Franz, pasó décadas estudiando este fenómeno de la inflación psíquica. Y ella desarrolló una observación fundamental: la persona inflada con arquetipos luminosos generalmente no tiene consciencia de su propia sombra. Está tan enfocada en encarnar las cualidades positivas que reprime completamente sus aspectos sombríos. Y aquí está su insight: cuando no integras tu propia sombra, tú la proyectas, o peor, los demás proyectan la sombra de ellos en ti. Von Franz decía que la mejor protección contra ataques irracionales es tener una relación consciente y honesta con tus propias imperfecciones. No fingir que no existen. Reconocerlas, aceptarlas, y ocasionalmente hasta revelarlas de forma apropiada. Eso te humaniza. Y las personas humanizadas no sirven como pantalla de proyección para arquetipos. Primer paso concreto: haz el ejercicio de la autohumanización. Todas las semanas, identifica una imperfección tuya y encuentra una forma ligera y apropiada de mencionarla en conversaciones. No estoy hablando de que salgas por ahí autodepreciándote o haciendo falsa modestia. Eso es igualmente irritante. Estoy hablando de honestidad genuina. Si eres esa persona súper organizada en el trabajo, eventualmente comenta: ah, mi escritorio puede estar organizado, pero si vieras mi casa el fin de semana, ¿es un caos? Si eres puntual, de vez en cuando menciona: esta obsesión mía con los horarios me estresa a veces. ¿Sabes qué hace esto psicológicamente? Sales del pedestal arquetípico y vuelves al nivel humano. Las personas logran relacionarse contigo como persona, no como símbolo. Y los símbolos son atacados. Las personas son respetadas. Segundo paso: practica la imperfección estratégica de von Franz. Esto no significa sabotear tu trabajo o tu integridad. Significa permitir que pequeñas fallas inofensivas sean vistas. ¿Llegaste 5 minutos tarde una vez? No inventes una excusa elaborada. Simplemente: me retrasé hoy, disculpa, ¿olvidaste responder un mensaje? Ay, ese se me pasó. Mil disculpas, ¿sabes qué sucede? Rompes la ilusión de perfección que estaba alimentando la inflación. Y aquí está el truco: estas pequeñas imperfecciones necesitan ser reales, no fingidas. Porque si las personas perciben que es falso, caes en una trampa aún peor, la de la manipulación. Pero si genuinamente permites que tu humanidad aparezca de vez en cuando, desarmas completamente el mecanismo de proyección. Después de todo, es difícil proyectar la sombra en alguien que ya muestra su propia sombra de forma saludable. Tercer y último paso: desarrolla lo que yo llamo consciencia del espejo. Cuando te des cuenta de que estás siendo atacada de forma desproporcionada e irracional por personas que nunca perjudicaste, hazte esta pregunta interna: ¿qué arquetipo puedo estar representando para estas personas? No se trata de que seas culpable. Nunca lo fue. Pero se trata de entender el mecanismo psicológico en acción. Si te das cuenta de que estás representando la madre perfecta en el grupo de madres de la escuela, conscientemente muestra que tú también tienes dificultades con tus hijos. Si estás representando el profesional impecable, comparte ocasionalmente un error que cometiste o una dificultad que estás enfrentando.
Esto no te disminuye. Al contrario. Te protege. Porque cuando controlas conscientemente cuánto brillo arquetípico emites, controlas cuánta sombra reactiva vas a recibir de vuelta. Ahora, sé realista, en las primeras 2 o 3 semanas practicando esto, vas a sentir resistencia interna. Tu mente va a decir, pero yo no quiero mostrar debilidad. ¿Trabajé tanto para ser fuerte? Y aquí está el punto que necesitas entender, mostrar humanidad no es mostrar debilidad. Es mostrar realidad. Y la realidad es que ningún ser humano logra cargar un arquetipo entero sin quebrarse. Los que lo intentan, o enferman físicamente, o son destruidos socialmente, o ambas cosas. También vas a notar algo fascinante, cuando comienzas a humanizarte conscientemente, las personas correctas se acercan. Aquellas que te atacaban por envidia inconsciente van a perder el interés, porque ya no eres una pantalla de proyección útil para ellas. Y aquellas que logran relacionarse con seres humanos reales, imperfectos y auténticos, van a finalmente poder verte de verdad. El odio repentino va a disminuir drásticamente. No porque cambiaste quién eres, sino porque dejaste de representar algo más grande que tú. Entonces, recapitulando, cuando una persona genuinamente buena trae odio repentino y desproporcionado, no es porque hizo algo malo. Es porque está cargando un arquetipo luminoso que la psique colectiva no logra tolerar sin compensación. Se convirtió en un espejo de las fallas ajenas, y los espejos necesitan ser rotos para que las personas no tengan que mirarse a sí mismas. Pero aquí está la verdad liberadora que quiero que te lleves de este vídeo, no necesitas elegir entre ser buena o ser atacada. Necesitas elegir entre ser un arquetipo inflado o ser un ser humano auténtico. Y ser humana, con luz y sombra integradas, es infinitamente más poderoso que ser un símbolo perfecto e inalcanzable. Porque los símbolos son destruidos. Pero los seres humanos reales, imperfectos y conscientes, esos se vuelven inolvidables. Ahora quiero saber de ti, ¿ya pasaste por esta situación de ser atacada sin motivo aparente justamente cuando estabas intentando hacer el bien? ¿Qué arquetipo crees que estabas representando sin darte cuenta? Cuéntame en los comentarios, porque estas historias son fascinantes y ayudan a otras personas a sentirse menos solas. Y si conoces a alguien que está pasando por esto ahora, siendo blanco de envidia, chismes u hostilidad desproporcionada, comparte este vídeo con ella. A veces, entender el mecanismo psicológico detrás del ataque ya quita la mitad del peso emocional. Si este vídeo te ayudó a entender algo sobre ti misma o sobre las dinámicas a tu alrededor, deja ese like para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal, ¿Qué diría Jung?, y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traigo análisis psicológicos profundos sobre los dilemas de la vida moderna. Y recuerda, cargar luz no es el problema. El problema es olvidar que tú también tienes sombra. Porque como siempre digo, no nos volvemos iluminados imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La persona que conoce e integra su propia sombra nunca será blanco fácil para las proyecciones ajenas. Hasta la próxima.